Hay algo que cualquier persona que ha visto una botella de mezcal ha notado, aunque no siempre se haya detenido a preguntarlo en voz alta. Ahí, en el fondo de algunas botellas, hay algo que no debería estar en ninguna bebida del mundo: un gusano. No una etiqueta que dice gusano, no una ilustración, un gusano real sumergido en el alcohol, esperando a que alguien llegue al fondo de la botella. Y durante décadas, la respuesta que cualquiera te ha dado si preguntabas por qué estaba ahí era siempre la misma. Es una tradición ancestral mexicana, es un símbolo de autenticidad, viene de tiempos prehispánicos. Pues bien, nada de eso es cierto. Y la historia real es mucho más interesante que cualquiera de esos mitos. Antes de llegar al origen del gusano, hay que aclarar algo que casi nadie sabe. Lo que está al fondo de esa botella no es un gusano en sentido biológico estricto, es una larva, específicamente la larva del escarabajo Hipopta agavis, que vive dentro de las pencas del agave y se alimenta de la planta desde adentro. En México, especialmente en Oaxaca, esta larva tiene un nombre propio, se llama chinicuil o gusano rojo de maguey, y es un ingrediente completamente legítimo de la cocina oaxaqueña, donde se come asado con sal de gusano, con limón o molido como condimento. No es algo repulsivo que alguien metió en una botella como broma, es literalmente un ingrediente comestible que vive en la misma planta de la que viene el mezcal. Eso no hace que su presencia en la botella tenga siglos de historia, pero sí explica por qué, cuando alguien lo propuso como idea, la conexión con el agave tenía una lógica que podía venderse fácilmente. Y ahora sí viene la historia real. El gusano en la botella de mezcal no nació en ningún ritual prehispánico, no lo inventaron los zapotecos, no tiene relación con ninguna tradición de los maestros mezcaleros oaxaqueños. Nació en los años 40 del siglo XX, a mitad del siglo pasado, de la mano de un hombre que no era oaxaqueño, no era maestro mezcalero, y no tenía ninguna tradición familiar con el agave. Se llamaba Jacobo Lozano Páez. Era un artista plástico originario de Chihuahua que había incursionado en el negocio del mezcal, y su problema era uno completamente moderno. Necesitaba que su producto se diferenciara del tequila en el mercado de exportación. El tequila ya estaba ganando terreno internacionalmente, y el mezcal, que en ese momento era considerado su primo pobre y menos refinado, necesitaba algo que lo hiciera memorable, algo que llamara la atención en el estante de una tienda extranjera donde nadie sabía exactamente qué era lo que estaba mirando. Lozano Páez tuvo la idea de meter una larva en cada botella, no por tradición, no por sabor, no por calidad, para que se viera diferente. El gusano se puso para verse, no para beberse. Si te gusta este tipo de historias donde lo que todos creen que es tradición milenaria resulta ser una idea de marketing de hace 80 años, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando los mitos detrás de las cosas más mexicanas que existen. Ahora, la pregunta que sigue naturalmente es: ¿cómo logró una estrategia comercial de los años 40 convencer al mundo entero de que tenía siglos de historia? La respuesta tiene que ver con cómo funciona la construcción de los mitos culturales, y es un proceso que no requiere documentos falsos ni conspiración organizada, simplemente requiere que nadie cuestione la historia y que todo el mundo la repita. Los bartenders que empezaron a vender mezcal a turistas en los 50 y 60 necesitaban una historia interesante que contar, y lo metió un artista chihuahuense en los 40 para vender más. No es precisamente una historia que venda copas, en cambio, es una tradición ancestral que viene de los pueblos originarios de Oaxaca, tiene todo lo que un turista quiere escuchar. La historia se fue repitiendo de cantina en cantina, de guía de turismo en guía de turismo, de artículo en artículo, hasta que se volvió tan establecida que nadie se molestó en verificarla. Y alrededor del gusano se fueron construyendo mitos adicionales que lo hicieron todavía más atractivo para quien no conocía bien la bebida. El primero y más famoso es el de las propiedades alucinógenas. Mucha gente creía, y hay quien todavía lo cree, que comerse el gusano del fondo de la botella produce algún tipo de efecto psicoactivo especial, o que el mezcal mismo tiene propiedades alucinógenas. Esto es completamente falso, y el origen de la confusión es un error lingüístico muy específico. La palabra mezcal suena parecido a mezcalina,
que es un compuesto psicoactivo que se extrae del peyote, un cactus que no tiene ninguna relación con el agave ni con el mezcal. Son palabras que se parecen superficialmente, pero que no tienen nada que ver entre sí. El mezcal es alcohol destilado, exactamente igual que el whisky o el vodka en ese sentido, sin ningún compuesto psicoactivo adicional. El segundo mito es el del poder o la buena suerte que supuestamente le otorga al valiente que se come el gusano cuando llega al fondo de la botella. En muchos bares de México y del extranjero, terminar una botella de mezcal y comerse el gusano se presenta como un ritual de iniciación, algo que demuestra valentía o que trae buena fortuna. No hay ninguna base cultural real detrás de eso. Es puro performance que se fue construyendo alrededor del objeto para darle más teatralidad a la experiencia de beberlo. El gusano, como ya dijimos, es comestible y completamente inofensivo, pero comérselo no tiene ningún efecto especial más allá del que el alcohol ya produjo durante el resto de la botella. El tercer mito es quizás el más dañino para la reputación real del mezcal, la idea de que la presencia del gusano indica calidad o autenticidad. Que si una botella tiene gusano es señal de que lo que está adentro es mezcal de verdad, artesanal, de origen confiable. La realidad es exactamente la contraria. Los maestros mezcaleros más respetados de Oaxaca, los que producen los mezcales más valorados por los conocedores internacionales, los que aparecen en las listas de las mejores bebidas espirituosas del mundo, no ponen gusano en sus botellas. Lo consideran un recurso comercial dirigido al turismo masivo, una concesión al mercado que no tiene nada que ver con la calidad del producto. El gusano aparece principalmente en mezcales más económicos, orientados al consumidor que no conoce bien la bebida y que necesita algo visual y llamativo para tomar la decisión de compra. Si compras una botella de mezcal pensando que el gusano garantiza su autenticidad, probablemente estás comprando exactamente lo contrario de lo que buscas. Y aquí está la paradoja completa de esta historia. El objeto que más identifica al mezcal en el imaginario popular, lo primero que cualquier persona no mexicana menciona cuando habla de esta bebida, es precisamente lo que los productores más serios rechazan como parte de su identidad. El gusano que Jacobo Lozano Páez metió en una botella en los años 40 para que su producto se viera diferente, en un estante extranjero, terminó siendo tan poderoso como imagen que opacó todo lo demás. La complejidad de las más de 30 especies de agave que pueden usarse, los hornos subterráneos donde la piña se cuece durante días, los maestros mezcaleros que firman cada botella porque la norma oficial los obliga a responsabilizarse de lo que producen, la planta que en algunas variedades silvestres tarda 30 años en estar lista para ser cosechada. Todo eso, que es la historia real y fascinante del mezcal, quedó en segundo plano detrás de un gusano que no tiene siglos de historia, sino 80 años y un origen completamente comercial. Si vives fuera de México y alguna vez has pedido mezcal en un bar extranjero, seguramente notaste que la reacción de quien no lo conoce siempre es la misma. Primero, la sorpresa del aroma, que no se parece a nada que hayan probado antes, y luego, la pregunta inevitable sobre el gusano. Y en ese momento, ahora tienes la respuesta completa, la que va más allá del mito y llega a la historia real de una bebida que tiene miles de años de raíces prehispánicas y un gusano de 80 años de antigüedad que nadie invitó a la fiesta pero que nadie ha podido sacar tampoco. Si te sacó algo esta historia y ahora ves el gusano del mezcal de una forma completamente distinta, compártelo con alguien que también creía que era una tradición de siglos porque la reacción que va a tener vale la pena verla. Y si quieres seguir descubriendo el origen real de las cosas más mexicanas que existen, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.